El rey Shaul decidió matar a David en su palacio ubicado en Gib'á, mientras le tocaba el arpa, pero David logró escaparle. Luego envió soldados a su casa, pero David consiguió escapar otra vez, esta vez por la ventana. David se escondió en Keilah. A Shaul le llegó el rumor y salió a buscarlo, pero David llegó al desierto Zif. Cuando llegó allí el rey, David ya se había escapado al desierto Maón, y antes que Shaul logre poner las manos sobre David, éste logró escaparle otra vez para llegar hasta aquí, hasta En Gedi, en el desierto de Yehudá. Cuando se conocieron por primera vez, Shaul se enamoró de David y lo nombró mano derecha para que le haga compañía. David debía acompañarlo a todos lados con su arpa y así hacerle olvidar sus problemas. Era la píldora espiritual que el rey de Israel necesitaba. Las cosas cambiaron cuando aquel pastor le ganó a Goliat en la batalla del valle Elá. ¿Por qué? Los celos lo atraparon. Estos comenzaron cuando las mujeres que habían llegado para alabar al rey cantaban la famosa frase Ika Shaul be'alafav beDavid rebabotav. El crédito que recibió David a cuenta suyo transformó al ayudante de Shaul en su peor enemigo. Lo tomó a David como la amenaza a su reinado, y eso hizo que se haga obsesivo, paranoico con todo lo relacionado a David. Desde ese día, todo su poderío estaría en destruir la imagen de David. Matando la imagen, destruiría también la persona y la supuesta amenaza. El primer intento fue alejándolo del palacio y nombrándolo como ministro del ejército. David, sin quererlo, sacó provecho de ese nombramiento. Se llenó de poder por parte de sus soldados y al estar alejado del rey, no debía estar dando explicaciones. Nos dan a entender en todo el libro que, si bien no era el propósito de David sacarle la corona, pero así nos relata la Biblia todo lo sucedido. Shaul cambió de estrategia y le ofreció a Merab, su hija mayor. A cambio de ella, David deberá enfrentarse contra el enemigo invasor, los filisteos. Mientras el rey esperaba que David pierda en algún combate, Merab, mientras tanto, y David, que no perdía, se casó con otro hombre. Shaul renunció a su plan y le ofreció a Mijal, que sabía que amaba a David. Pero David desconfió de esa oferta y le dijo al rey que no tenía dinero para comprar a la princesa. Shaul le dijo que en vez de dinero le traiga 100 cabezas del enemigo. David volvió al castillo, escuchen bien, con 200 cabezas. Shaul se volvió loco. Por lo visto comenzó a ver la realidad, y la realidad era que David estaba tocado por Dios. Los próximos intentos son ya transparentes. Habla en público con sus obreros o sus trabajadores, o incluso con su hijo Jonatán, de la intención de matarlo. Jonatán, que amaba a David, le contó a David y además logró convencer a su padre de no hacerlo. Al vencer a los filisteos otra vez, Shaul otra vez se puso furioso y lo mandó a matar en su propia casa. Esta vez Mijal lo salvó cuando lo dejó escapar por la ventana y le fue más fiel a su marido que a su padre, el rey de Israel. Jonatán, que también era amado por el pueblo, pero que entendió desde temprano que David sería el sucesor de su padre, fue tomado como traidor por parte de Shaul, quien otra vez furioso mandó a matar a su hijo. Otra vez le erró y no lo consiguió. Quizás no tenía intención de hacerlo, pero vemos la cantidad de veces que nos muestran los contrastes del rey y su sucesor. David se escapó de la muerte por la ventana y no volvería nunca más al palacio. De esta forma se alejaba tanto de Jonatán como también de su esposa Mijal. David llegó a Nob, convenció a los soldados que le den la espada de Goliat y salió a combatir contra los filisteos, contra el peor de todos, contra el rey de Gat. Shaul lo persiguió paranoico con 3.000 soldados. En el camino destruyó a la ciudad de Nob y a todos sus habitantes porque lo ayudaron a David. Y de ahí salió a perseguirlo por el desierto de Yehudá. Desde aquí y hasta el último día de su vida, Shaul se dedicó solo a David y de cómo matarlo. Salvo un recreo que salió a una guerra más contra los filisteos para luego volver a bajar y buscarlo en el desierto Zif. Shaul y David
Solo una vez se volvieron a encontrar en toda esta época. ¿Saben dónde? Acá mismo, amigos, en esta misma cueva, tuvo lugar aquel emocionante encuentro. David y sus soldados estaban aquí escondidos y Shaul vino hasta aquí afuera para hacer sus necesidades y por eso estaba solito. Los soldados de David, al verlo, lo incentivaron para ir a matarlo y así terminar la amenaza. David salió a enfrentarlo. Pero en vez de matarlo, David optó por cortarle la punta de su capa. Y cuando volvió a esta cueva, les dijo a sus soldados que un rey es como un Mashiach, un elegido de Dios, y que está prohibido agredirlo bajo ninguna circunstancia. Cuando salió Shaul de la cueva y se alejó un poco, lo llamó David desde arriba y le mostró lo que había recortado de su ropa, diciéndole que hubiese podido matarlo de haber querido. Shaul, que lo escuchó decir incluso «Abí, padre mío», se puso a llorar en el lugar. Le contestó con las palabras «Bni», hijo mío, y por lo visto se había dado cuenta quién sería o quién merecería sucederlo en el trono. Entonces le dijo que él será su sucesor. David le juró no volver a acercarse físicamente al rey, pero más adelante no cumplirá su palabra. Bueno, en realidad tampoco Shaul cumplió su promesa y lo volvió a perseguir. De aquí tuvo un llamado urgente al norte para combatir contra los filisteos y apenas Shaul terminó, bajó al sur del país. ¿Adivinen para qué? Para buscar la cabeza de David, que estaba en el desierto Zif. Estando allí, se escondió en otra gruta. Estuve allí de paseo, les recuerdo. Sabiendo que los guardias del rey andaban buscándolo por aquellos parajes, David no se atrevía a salir de su escondite, temiendo que lo descubrieran. El miedo le atenazaba y no osaba ni moverse. Solo su corazón gritaba al Señor, al Dios. Por aquí y por esa zona redactó el Salmos 63, que dice así: Mizmor le David beyutó bemidbar Yehuda. Elohim Eli ata shahareka, tzamea lecha nafshi, kama lecha besari be'eretz tzia be'ayef bli mayim. Ken bakodesh chaziticha, lirot uzecha uchbodecha, ki tov chasdecha mechaim, tzfatai yeshavechuncha. כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי, כמו חלב בדשן תשבע נפשי. בשפתי רננות יהללל פי. אם זכרתיך על יצואי, בהשמורות ההגה בך, כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך ארנן. דבקה נפשי אחריך, ביטמך ימיניך, בהמה לשואה, יבקשו נפשי, יבואו בתחתיות הארץ, יגירוהו על ידי חרב. מנת שועלים יהיו, והמלך ישמח באלוהים. יתהלל כל הנשבע בו, כי יסחר פי דוברי שקר. Como siempre, Dios se compadeció de él y le auxilió. Mandó unas arañas a la gruta, y éstas en un momento tejieron sus telarañas, cerrando el ingreso a la cueva. Cuando Shaul con sus soldados pasó ante la gruta, David sintió su taconeo y se estremeció de terror. Pero al instante se tranquilizó oyendo la voz de Shaul que decía: no puede estar aquí, pues si se hubiera escondido en esta gruta, hubiera roto la telaraña al entrar. Al oír el comentario del rey, a David se le hizo presente el día en que había despreciado a las arañas. Hallada la respuesta a su pregunta, salió gozoso de la gruta y exclamó: bendito sea el Señor, mi Dios, que hace prodigios y no ha creado nada inútil en la tierra. Bendita su sabiduría que sobrepasa infinitamente mi inteligencia. Con la confianza en su Dios, recobrada gracias a las arañas, David a los pocos días se atrevió a acercarse a la carpa de Shaul. El rey estaba durmiendo la siesta y Abner, jefe del ejército, en vez de custodiar al sueño del rey, se había tirado a dormir junto con él. David, viendo a Abner dormido, decidió llegar hasta el interior de la tienda de la carpa y dejar junto al rey un signo de que, habiendo podido matarlo, no había querido poner la mano sobre él. David, cautelosamente, entró en la carpa junto con Abishai, tomó la cantimplora de agua que se hallaba junto a la cabecera de Shaul, y cuando Abishai tomó la espada del rey e intentó matarlo, David se lo prohibió.
Como hacía un tiempo, aquí mismo, aquí en Engedi, David se alejó lo suficiente para que lo escuchen sin que lo puedan atrapar y le gritó a Abner: «Has fracasado a la hora de defender al rey, amigo», mostrándole la espada de Shaul. El grito despertó al rey, quien reconoció que se trataba de la voz de David. Esta vez el rey se rindió para siempre y dejó de perseguirlo. David, que había nacido en Betlehem, en la tierra de Yehudá, en el año 2854, luego de la creación, estaba 10 generaciones distante de Yehudá, uno de los 12 hijos de Jacob. David pertenecía a la familia real de la tribu que dio a Israel muchos príncipes y líderes. Uno de los remotos antepasados de David, Nachshon ben Aminadab, se hizo famoso en el cruce del Mar Rojo, luego de la liberación de Israel de manos de los egipcios. Fue el primero en saltar al mar, ante lo cual se dividió para dar paso a los hijos de Israel. Desde entonces, Nachshon fue el más venerado de todos los príncipes de Israel. También fue el primero en traer sus ofrendas al Mishkan, que fue erigido al año siguiente. El bisabuelo de David, Boaz o Itzban, fue el 10º juez de Israel y fue uno de los hombres más sabios, grandes y piadosos de su generación. Sus posesiones eran muchas y su generosidad fue famosa. Cuando Boaz llegó a los 80 años, se casó con Ruth, que era miembro de la real familia moabita. Sin embargo, Ruth prefirió transformarse en una común mujer judía en lugar de una princesa real de Moab. Todos sus sufrimientos y desgracias no hicieron vacilar la gran devoción que sentía hacia su pueblo nuevo. Aún entre las modestas y hermosas doncellas de Yehudá, Ruth sobresalía por sus encantos propios. Su modestia, su piedad, su devoción y su desinterés se hicieron célebres. Cuán ricamente fue recompensada. Se convirtió en una princesa de Israel, la esposa del juez gobernante y la tatarabuela del rey David. A través de los años, las grandes tradiciones de la noble familia, hasta Yehudá y Jacob, fueron preservadas por la casa de Ishai, padre de David. He aquí una casa de sabiduría, piedad, bondad, generosidad y riqueza. Y los rasgos más nobles de sus célebres y grandes antepasados fueron otorgados a David, que pasaría a ser el segundo rey de Israel. Amigos, llegué a mi lugar favorito del planeta. Aquí me siento la persona más feliz del mundo. Y aquí voy a terminar el paseo. Voy a esperar que llegue alguien, así me filma, cuando me tiro en el... Ahí está, increíble. Ya están llegando los primeros voluntarios. Vamos. Amigos, como les dije, este es mi lugar favorito en toda la tierra de Israel. Aquí estuvo David antes de ser rey, cuando fue perseguido por el rey Shaul. Y una de las cosas que hizo, supongo cuando sufría del calor y del desierto, era zambullirse acá, como lo voy a hacer yo, así vestido con todo lo que tengo. Vengan conmigo. קדימה. אחרי זה תתרגם לנו לעברית מה אמרת אחרי זה. תתרגם אחרי זה לעברית מה אמרת. Okay. Amigos, les dije al principio del paseo de que este es mi lugar favorito en todo Israel. En un lugar como estos, estuvo así refrescándose del calor y del desierto David antes de que sea rey. Cuando el rey Shaul lo venía persiguiendo. Yo me voy a quedar aquí un rato, un buen rato, sumergido acá en las aguas del Nahal David, disfrutando de este paraíso. Gracias a los que prestaron atención y vieron el video hasta ahora. Me despido de ustedes. Si les gustó, no se olviden de hacerle un me gusta, compartirlo con sus amigos o por supuesto comentarlos. Nos volvemos a ver la semana que viene en otro paseo con el Tanaj en la tierra de Israel. Shalom. Hola. בראבו. אני בלוגר, סיפורי תנ"ך בספרדית. וואלה. אז באתי לספר את הסיפור של דוד שחבר פה. נחמד מאוד. אתה מכיר? בטח. אתה מצלם? תלחץ על האדום. על אדום?